Bienvenido a tu canal Vitaminas para el Alma. Mi nombre es David Samuel. Hoy te voy a hablar de uno de los temas aparentemente más sencillos, más simples, pero más sin embargo es uno de los temas donde hoy en día se necesita mucho en las personas. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de la fe. Sí, de la fe. Para ello, vamos a leer una porción de la Biblia donde el Señor Jesucristo está haciendo referencia a lo que se llama la fe. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17 y en el versículo 20. Estas son las palabras del Señor Jesús. Habla a sus discípulos cuando ellos se vieron en una circunstancia que no pudieron enfrentar y mucho menos solucionar. Dice la Biblia, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada, fíjense bien, nada os sería imposible. La fe es algo que mueve montañas. La fe es algo que nos lleva a una dimensión donde las cosas se pueden solucionar, aun aquellas cosas que aparentemente parecen imposibles. Y no se requiere de una grande fe, ya que el Señor Jesucristo dijo: si tuvieres fe como un granito de mostaza. Un granito de mostaza es una semilla pequeñísima, muy pequeña, pero más sin embargo tiene el poder de mover montañas. Hoy en día la fe se ha malentendido, se ha malinterpretado, a tal grado que mucha gente piensa que la fe es el fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? Te voy a leer la definición que dice: fanatismo es el apasionamiento o actividad que se manifiesta con pasión exagerada, desmedida, irracional, tenaz, de una idea, teoría, cultura, estilo de vida, entre otros. El fanático es una persona que define con tenacidad desmedida sus creencias y opiniones. También es aquel que se entusiasma o preocupa ciegamente por algo o alguien. Perdón. El fanático es una persona que se ciega, cree cosas ciegamente, que muchas veces ni las comprueba o simple y sencillamente porque alguien le dice, así lo hace. Y lo cree con pasión, con ceguera. Y uno piensa y dice: esa persona tiene mucha fe, pero en realidad ha caído en fanatismo. Hoy en día el fanatismo es lo que ha provocado, más que un resultado positivo, ha creado un resultado negativo, ha creado muerte, ha creado desolación en pueblos, en personas, en familias, en naciones, porque la gente piensa que eso es tener fe. Perdón. Algunos piensan que la fe también es sugestión. Sugestión es la denominación dada al proceso psicológico mediante el cual personas, medios de comunicación, libros y toda clase de entes que manipulan conceptos y sean capaces de emitir información, pueden guiar o dirigir los pensamientos, emociones, sentimientos, comportamientos y estados físicos de las personas. La sugestión es cuando la persona, a través de ciertas creencias, quiere manipular o piensa que la fe es manipular muchas veces hasta a Dios. Por ejemplo, hay gente que dice: no, es que tú puedes sanar, pero tienes que decir y creer y creer y creer y creer y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Eso no es fe. Algunas personas también piensan que la fe es la religiosidad, o sea,
tener una serie de costumbres y tradiciones que muchas veces son huecas y vacías y que más sin embargo uno piensa que eso es fe. Para nosotros poder entender esto de la fe, vamos a ver que el Señor Jesucristo, a través de su palabra, dejó clara la definición de lo que es la fe. Hasta dejó claro ejemplos de lo que es la fe. Eso lo encontramos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 1, ahí es donde se habla de la definición de la fe. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después da ejemplos de fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y empieza a definir. Pone de ejemplo a Abel, pone de ejemplo a Enoc, pone de ejemplo a muchos personajes como Noé, como Abraham, donde nos habla de estos personajes que por medio de la fe vieron maravillas, vieron obras, vieron muchas cosas que Dios obró y Dios se manifestó, pero todo a través de este ingrediente de lo que es la fe. Por eso es tan importante. La Biblia nos dice que cuando el Señor Jesucristo empezó a hablar su mensaje, era un mensaje de fe. Él actuaba movido por la fe, hacía milagros movidos por la fe. Hubo ocasiones donde a muchos judíos, a muchas personas que tenían la Biblia y la interpretaban según ellos, chocaban con el mensaje de Jesús. En algunas ocasiones los mismos apóstoles se sintieron confundidos con el mensaje de Jesús. Por eso es que Jesús en algunas ocasiones les dijo: hombres de poca fe. Pero más sin embargo, hubo otras personas que se acercaron a Jesús y vieron los milagros de Jesús en sus propias vidas, y donde el Señor Jesús les decía que tenían mucha fe. Les decía: grande es tu fe. Y de esa manera es como veían las maravillas de Dios. Hoy en día es exactamente lo mismo. Para que tú puedas ver cómo se mueve la mano de Dios, para que tú puedas ver una respuesta en tus oraciones, necesita que todo eso lleve la fe. Ahora, tal vez tú digas: bueno, pues yo tengo fe. Y uno piensa que uno debe de poner su fe, y dice uno: la fe la tengo en el médico, la fe la tengo en la persona fulana, en la persona sutana. El problema es que ellos te pueden fallar. Y en algunas ocasiones, cuando la persona se ha sentido que le ha fallado una persona o algo o alguien, le echa la culpa a Dios. O simple y sencillamente la persona dice: no, yo ya no creo en nada, ya no creo en nadie. Tú tienes que poner tu fe, pero poner tu fe en la persona correcta, en Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú tienes que poner tu fe, pero en Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, para que tú puedas recibir su perdón. Tú tienes que poner tu fe en Jesucristo, en que Él sanó, liberó y transformó muchas personas, y Él puede hacer lo mismo siempre y cuando tú pongas la fe en Él. Pero tal vez tú digas: pero yo ya no tengo fe, o mi fe la siento tan pequeña. ¿De qué manera puedes tú incrementar tu fe? La Biblia nos lo dice en Romanos capítulo 10, en el versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Recuerda que no necesitas una grande fe, ya que la Biblia dice que si tuvieres fe como un granito de mostaza,
pequeña, pero que puede hacer grandes cosas, maravillas. Hoy pon tu fe en Jesús. Hoy pon tu fe en el Hijo de Dios. Y si no tienes fe suficiente, yo te invito a que acrecentes tu fe, a que alimentes tu fe en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que este año sea un año donde tu fe vaya creciendo. No que crezcan tus dudas, no que crezca tu incredulidad, que crezca tu fe. Y de esa manera es como tú vas a ver cómo Dios interviene y se manifiesta en tus problemas, en tus necesidades, en tu trabajo, en tu familia, en todo aquello que tú tienes en tu vida. Que Dios te bendiga.